Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos a unos 400 kilómetros de Los Ángeles y por tanto vamos a terminar el costa a costa. Estos depósitos de gasolina vienen muy bien cuando vas a hacer rutas muy complicadas donde no hay gasolina, y también vienen muy bien cuando eres un desastre. Se me iba a echar gasolina esta mañana y cuando me he dado cuenta estaba metido en la ruta 66, en el trazado antiguo, que pues hay tramos largos donde no hay nada como este. Hoy quiero seguir hablando de la vida nómada. Entonces, dos cosas. Una, me escribió el otro día Álvaro el Biciclown, que de esto de vida nómada sabe mucho. Entonces estuvo en Estados Unidos bastante tiempo y me dice que sí se puede acampar libremente, que aunque te digan que no, sí se puede, si averiguas. En determinados sitios que no sean, por supuesto, zonas privadas. Y no sé si en todos los sitios, pero en bosques y tal. Yo sinceramente ni he averiguado porque ya he dejado de acampar por el frío. Pero que sepáis que sí se puede acampar según Álvaro Biciclón, del que yo me fío. Me queda la duda de si en todos los estados. Decidí terminar la Transamerican Trail en este pueblo, se llamaba Alba, porque unos días antes me habían hablado de Little Sahara. Una especie de desierto de juguete que está en Oklahoma, que estaba muy cerca de Alba, es decir, pasaba muy cerca de la TAT y me apetecía verlo. No solo verlo, me apetecía jugar. Y ahí arranca el capítulo de hoy. Bienvenidos a un nuevo motel. No tengo lugar y no tengo paisaje, ya menos tengo patria. Porque en el fondo, pues yo prefiero Airbnb, que es una casa con gente con la que hablas, que un motel, que son tan fríos y que tal. Hombre, para trabajar, la verdad es que los moteles en Estados Unidos para trabajar están muy bien. El problema es que la TAT va por zona muy rural donde, si no es turista, que la mayoría no lo es, pues no hay Airbnb. Entonces, cuando he encontrado alguno, ¡pum!, de lleno. Son las 4. Dentro de una hora y media se empieza a hacer de noche. Todos los campings están lejos y hay un Airbnb. Stacy, thank you for choosing us your host. Ah, pues mira, ya tengo casa. Perfecto, chavales, pues tenemos casa. Me pilla un Airbnb. Qué bien, si antes hablo. Bueno, pues ya tenemos donde dormir. En casa de Stacy. ¿Cómo es la vida moderna? O sea, desde el teléfono reservas una casa, hablas con la dueña y ahora Directions, View Map, Google Maps. Está a 65 kilómetros, perfecto. Pero supongo que esto me llevará por donde no, claro. Me lleva, mira, es que es increíble, ¿no? O sea, el azul es la TAT. 255. I'm here. Okay, go on in. Your room will be next to the kitchen table. Is the door open? Yes. O sea, la movida es que está la casa abierta, se supone. Qué movida, ¿no? ¿Y si no es esta? O sea, esta es la 255. Pero si... esto está abierto. Hostia, qué susto. ¿Qué paquete? Ah, está ahí, sí. Sí. Qué movida, ¿no? O sea, aquí me deja la puerta de la casa abierta. Hogar, dulce hogar. Vale. Mi habitación es la que está al lado de la mesa de cenar. O sea que esta es la dining room. Será esta. Sí, yo creo que es esta. Por las fotos.
Qué movida es esto de Airbnb, ¿no? Es el primer día en el que ya vamos a ignorar la TAT por completo, que la hemos dejado atrás. Por cierto, tengo que lavar. La historia es... Perdón. Que vamos a hacer unos 50 kilómetros, yo creo, más o menos, o incluso menos, y vamos a llegar a un sitio maravilloso, o que creo que es maravilloso, que se llama Little Sahara. Nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar y no tengo paisaje. Yo no tengo patria. Nací en el amor, nací en el amor. Ay, cuando canta. Ya tenemos la casa puesta. Me voy a ir al pueblo, voy a poner una lavadora. Ay, nuestra mujer te hechiza. Tú vas. A veces esto parece el show de Truman. Voy a ver si puedo comprar leña para esta noche y algo más de comida, pero me tengo que preparar porque va a hacer un frío. Okay, this one's 17. 17, okay. You want Okay. that one? Yeah, I have to because You can't get on the dunes without it. there's only for a couple of hours tomorrow morning and then I have to leave it. Maybe. Aw. Va a salir carito el paseo por las dunas, chavales. Es que esa bandera es obligatoria para las dunas. Antonio. Excuse me, sir. You know where can I buy wood? Wood? Wood. Yeah, wood. They sell some around here, but You don't know where. how much you need? Just for a small fire for tonight. Now, I can give you some. I've got plenty of wood over there. I ain't using it right now. But I'll haul it out there for you. Thank you. I'm gonna stay here for a long time. Well, be careful. Why? Be careful. Yeah, but why? A lot of crazy people over here. You think so, eh? I know so, yeah. You know, eh? Not me, though. I'm not one of them. Thank God. But I didn't have any problem with the people here. I hope you don't, but I the way mean- this world is going, I don't think I'd want to be traveling. Some guy from Somalia stabbed 8 people up there this morning in college. This morning? Yeah, this morning up there in the college. Tell me when, how many you want? I don't know. It's I don't know. You know better than me. How 3 or 4 hours? little bit more maybe or. Thank you. Eh? Can I buy? Can I pay? Nah, don't worry about it. Thank you. What do you do now? Are you retired? Don't really. You keep working till you die. That's the way it is nowadays. And what do you do? Me? Yeah. Right now I'm not doing nothing. Well, I was in the oil field for about 20 years. And I haven't worked for quite a while. No work and my back is killing me. Oh. Just suffer basically. How can I live? Yeah. Sometimes it's not very easy. And you don't have insurance, or do you? No, you don't have medical insurance. So how can Not you? yet, I don't. I'll survive, always have. You can survive. I will somehow. I don't know how, but I'll
I'll make it. Thank you so much. I appreciate it. Anytime. Hope you don't freeze to death out there. I hope so. Alright, thanks. Nice to meet you. Yep. Take care. You too. Stay out of trouble. I will. Thank you so much for your help. And don't be trusting people either. That'll get you in trouble. Sometimes yes, sometimes no. No tengo lugar y no tengo paisaje, y aún menos tengo patria. Con mi dedo hago el fuego, con mi corazón te canto. Listo, tenemos fuego. Hasta mañana por la mañana o hasta el próximo vídeo, porque como nunca sé cómo voy a editar. Nací en el amor, nací en el amor. No tengo lugar y no tengo paisaje. La pregunta es la siguiente: ¿creéis que se puede o no se puede hacer dunas con esta moto? Vamos a probar.